Hola, hoy les comparto una leyenda tradicional de la provincia de Bolívar, en Ecuador. El Huiñahuilli de Bolívar. José era un taur, es decir, un jugador de cartas experto, a quien además le fascinaba hacerle trampa a sus contrincantes. Una noche salió de la cantina con los bolsillos repletos de monedas. Los lugareños, hartos de las trampas de José, le entregaron un bote de vidrio lleno de luciérnagas, para que de esa forma todos pudieran ver que se acercaba al pueblo y así correr a esconderse en sus casas para no toparse con él. Mientras caminaba cerca de la quebrada de las Lajas, escuchó claramente los lamentos de un recién nacido. A José poco le importaba el sufrimiento de los demás. A pesar de ello, el llanto del bebé era tan fuerte que no pudo más que seguir el rastro del sonido para socorrerlo. Y en lo que iba bajando por la colina, dejó caer el frasco de luciérnagas, dejándolo en completa oscuridad. Luego halló al pequeño, lo cubrió con su capa y en ese momento la criatura dejó de llorar. Ya de regreso, José se dio cuenta que la parte de su cuerpo en donde se estaba recargando el niño empezó a calentarse de manera desmedida. De inmediato, trató de soltar al niño en el suelo, mas en ese momento sintió como una puntiaguda garra se le clavó en el abdomen. Posteriormente escuchó una voz grave y profunda que le dijo: «Te tengo, ahora eres mío y te devoraré». A lo que José, tartamudeando, le contestó: «¿Por qué? Si yo no te he hecho nada, inclusive acabo de salvar tu vida». «Eres una persona muy egoísta, y la gente como tú merece la muerte», replicó la horripilante criatura. El hombre nuevamente suplicó por su vida hasta que se desmayó del enorme pavor que sentía. Al día siguiente lo despertaron los rayos del sol de la mañana. En cuanto se levantó del suelo, volvió a escuchar el llanto de aquel niño. José supo que no se había tratado de ningún sueño ni de alucinaciones causadas por las bebidas alcohólicas. Prometió no volver a tomar y portarse bien por el resto de sus días. Gracias por escuchar esta nueva leyenda. Espero te haya gustado y me dejes un comentario. Suscríbete al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.